Hay que señalar que la decisión del nuevo presidente español, Pedro Sánchez, de acoger a los migrantes del Aquarius ha sido calificada como la primera gran medida del mandatario. Y justamente otro de los aspectos que ha causado elogios a Pedro Sánchez fue su decisión de conformar un gabinete mayoritariamente integrado por mujeres. Sobre este tema, escuchemos el comentario de la doctora Esmé Domínguez. Ella es profesora de estudios sobre América Latina de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. El reciente anuncio del reacomodo en el gobierno español alegró a muchos, no solo por el cambio de signo ideológico del conservadurismo obtuso del antiguo gobierno que llevó a un callejón sin salida a la crisis catalana, entre otras cosas, sino por la paridad o incluso sobrepeso de mujeres en la nueva constelación ministerial española. ¿Reflejan estos cambios un avance de la paridad de género a nivel político y socioeconómico en Europa? Desgraciadamente, la respuesta parece ser negativa. Aunque las tasas de participación económica de las mujeres en el mercado laboral han aumentado notablemente en los últimos 40 años, llegando en 2016 al 90% en Suecia y entre el 80-90% en Alemania, con un promedio del 70% en la Unión Europea en las edades de 20 a 64 años, según cifras de la OECD. Los diferenciales son aún grandes en países como Italia, donde aún no se llega al 60%. La participación de los hombres en tareas reproductivas, cuidado y trabajo doméstico no llega, en el mejor de los casos, por ejemplo, en los países escandinavos, a más del 40%, de acuerdo también a cifras de la OECD de 2017. Además, Grecia, seguido de España, presentaban las cifras más altas de desempleo femenino, entre 20 y 25%, superiores a las de los hombres en esos mismos países. Pero también en la Unión Europea las mujeres representan el 65% de los subempleados con trabajos parciales. Además, la mayoría de las mujeres continúa trabajando en el sector público, donde representan del 68 al 76%. En el privado son 40-50% de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que en caso de políticas de austeridad y recortes, son las mujeres las más afectadas, no solo por la pérdida de empleo, sino también de servicios sociales. En la Unión Europea, la brecha salarial, es decir, la diferencia en promedio de los salarios a hombres y mujeres, pasó de un 11,6% en 2011 a un 17% en 2014, con grandes contrastes. 6% en Italia, 28% en Estonia, pero 19% en Finlandia y 15% en Suecia. Y es que en el norte global, representado por la Unión Europea, la segregación laboral, es decir, sectores con una apabullante mayoría de mujeres, como el de la educación básica o el de enfermería, siguen siendo la regla, lo que reproduce un círculo vicioso de bajos salarios en los sectores feminizados. A nivel político, si bien vemos una representación de mujeres del 37,4% en el Parlamento Europeo hasta 2017, en los Estados miembros el promedio no pasaba del 30%. De hecho, en 2018, en la lista de los 10 países con mejor representación de mujeres a nivel de los parlamentos nacionales en el mundo, solo se encuentran 2 países europeos, Suecia y Finlandia, en los lugares 8 y 10 respectivamente, con un 43 y 42%. Aquí, España ocupa el lugar 15 con 39%. Finalmente, veamos estadísticas relativas al bienestar de las mujeres, por ejemplo, la violencia relacionada con el género. Según publicaciones oficiales de la Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia física o sexual, 1 de cada 2 alguna forma de hostigamiento sexual, 1 de cada 10 violencia cibernética y 1 de cada 20 ha sido violada. Y violencia relacionada con ritos tradicionales también existe dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, se estima que cada año 180,000 niñas o mujeres jóvenes corren el riesgo de ser mutiladas genitalmente. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que se dan avances en cuanto a esta paridad. Las instituciones de la Unión Europea la han tenido que empezar a tomar en serio y consagrar en varios documentos, incluso en aquellos relacionados con los tratados comerciales. Pero quizás lo más importante es el peso y la presencia de los movimientos feministas europeos. En Polonia, el año pasado, asistimos a una movilización masiva de mujeres para impedir la criminalización del derecho al aborto. Y en España vimos una huelga masiva
de mujeres el 8 de marzo, que paralizó al país, además de constantes movilizaciones para conservar lo adquirido, como por ejemplo la legalización del aborto. Esto debe de ser tomado en cuenta a la hora de valorar situaciones como este reciente reacomodo ministerial en signo de paridad en España. Para Radio Educación, desde Gotemburgo, Suecia, les habló Esme Domínguez.